todos, ¿cómo han estado? Qué rico volverlos a escuchar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a empezar con una metodología un poquito diferente a la de ayer y la de hace 15 días. Esto para aclarar ciertas dudas, peticiones, quejas y reclamos que surgieron de la sesión anterior. Entonces, quiero que revisemos esta presentación. Por favor, me avisan si están viendo la presentación en este momento. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, señora. Bueno, ¿qué quise hacer en esta presentación? Como para de pronto calmar y que los que todavía no han subido la evidencia del resultado número 1, que trabajamos la guía hace 15 días, entonces tengan claro qué es lo que está pasando. Entonces, nuestra primera evidencia, ¿sí? Nuestro primer resultado es reconocer el trabajo como uno de los elementos primordiales para la movilidad social y la transformación vital. Ese resultado tiene en este momento dos evidencias. Uno que es el taller, entonces que viene con título, introducción, solución de preguntas, mapa conceptual, línea del tiempo, conclusiones y bibliografía. Esa es una parte que hay que hacer y que se envía en un PDF. Por otra parte, tenemos un foro sobre las características del trabajo en el contexto local. ¿Qué tiene ese foro? Tiene un video de sociodrama, tiene una solución de preguntas y tiene un texto argumentativo. Hasta ahí estamos claros qué tiene la primera, el primer resultado que trabajamos hace 15 días. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Señora. Entonces ahora nos vamos al resultado que empezó la clase de ayer, que es practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. Aquí les coloqué que eran 4 evidencias, porque eso, para poder pasar este resultado, usted tiene que presentar 4 evidencias, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la primera evidencia? La que trabajamos anoche, la que estuvimos hablando, y es un informe con el desarrollo del taller que tenga las respuestas a todas las preguntas que estaban ahí. Obviamente, ese trabajo se entrega en Word o en PDF y obviamente debe tener una portada, ¿sí? Por lo menos para saber quién lo está enviando. ¿Listo? Nos quedarían de este resultado 3 evidencias, que es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces coloqué otra vez el mismo resultado, que aquí está, evidencias 4, porque siguen siendo 4, pero hoy vamos a hacer la evidencia que se llama foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical, que hay que hacer, responder todas las preguntas que están en la guía. Esas son. Aparte de eso, hay otra evidencia que es un gráfico sobre la negociación colectiva. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un gráfico. ¿Listo? Y ustedes me lo tienen que colocar sobre negociación colectiva. Y hay que hacer, aparte de eso, una infografía sobre la huelga. Clara, ¿cuáles son las otras 3 evidencias que tenemos que entregar para ese resultado? Sí, señora. Más o menos, profe, más o menos. ¿Cómo así? A ver, cuénteme por qué, Milton. Profe, porque apenas todavía no he explicado el resto, profe, como tal. No, no, no. Es que lo que quiero que nos quede claro es que para ese resultado vamos a trabajar ¿cuántas evidencias? 4. Exactamente. La primera, que fue el informe de lo que trabajamos ayer, es una. Y hoy vamos a trabajar las otras 3, ¿sí? Pero lo que quiero que nos quede claro en este momento es que de un resultado, ¿sí? Vamos a sacar 4 evidencias, que ayer expliqué una y hoy vamos a explicar las otras 3. ¿Qué vamos a tener que hacer? Contestar unas preguntas, hacer un gráfico y hacer una infografía. Pero ya les voy a explicar el tema. Lo que quiero es que tengamos claro qué es lo que tenemos que entregar, para que después no se me vayan a perder y me vayan a decir,
ay, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Es que yo no entendí, que por qué 4 evidencias. Pero entonces, hasta este momento, con las 4 evidencias, ¿estamos claros? Sí, profe. ¿Sí? No estamos tan perdidos. Bueno, listo. Entonces, esto que están viendo acá, ¿sí? Estos cuadritos que están viendo acá, los tienen ustedes ya en la guía que les envié hoy, con la grabación del día de ayer y la guía que trabajé ayer con respecto a qué era trabajo decente, qué era trabajo digno. O sea, aquí está toda la información, pero me tomé el trabajo de colocarles por aparte qué era lo que habíamos hecho ayer, qué era lo que íbamos a hacer hoy, para que no se me fueran a perder. ¿Listo? Bueno, ya teniendo eso claro, entonces ahora se los voy a presentar en la guía y después de eso ya les explico todo el proceso de los convenios colectivos. ¿Listo? Es que hoy estoy en modo con plastilina. Ok. Listo. Entonces me dicen si están viendo la guía, por favor. No, yo no estoy viendo nada, la verdad. Ok, listo. Listo. Ahí sí ya la estamos viendo. Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, lo que está en verde, ¿sí? Fue lo que trabajamos el día de ayer, ¿sí? Todas esas preguntas que están en verde, esta que está en amarillo, es el párrafo que ustedes tienen que leer y a partir de eso van a contestar estas preguntas. Pero todo lo que está en verde, ¿sí? Es lo de el resultado que tenemos que hacer, es decir, lo que va en el PDF, en el Word, que les estaba explicando y que fue lo que vimos ayer. Ahora vamos a empezar a trabajar este colorcito. Como Milton me dijo que le había gustado lo de los colorcitos, entonces pues traté de colocarlo cada evidencia con un color. Entonces la evidencia del foro va a venir con este colorcito y aquí están las preguntas que vamos a tener que contestar en el foro. ¿Listo? Todo esto tiene que ver con convenio colectivo del trabajo y libertad sindical, que ya se las voy a explicar, pero quiero que lo entendamos en la guía. ¿Listo? Esto es lo que vamos a trabajar dentro de la guía. El foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical y aparecen en este color. Todo lo que está en este color es lo que tenemos que responder y tenemos que contestar en el foro. ¿Listo? Ahora nos vamos para la otra evidencia. Aquí vamos a tener que hacer un gráfico sobre algo que se llama negociación colectiva. Ustedes, para poder hacer ese gráfico, tienen que contestar estas preguntitas de acá. Y a partir de estas preguntas, van a hacer un gráfico. Dentro de, ya ahorita les muestro, un gráfico que tengo de ejemplo para que ustedes se den una idea de cómo se puede manejar un gráfico. Y después de eso viene la amarilla, que es la infografía sobre la huelga. Para poder hacer esta infografía, ustedes tienen que contestar estas 3 preguntas. Y a partir de eso, hacen la infografía, la construyen y la suben. Claro, ¿cómo se los dejé en la guía? ¿Les parece fácil? ¿Es entendible? Sí, profe, pero una preguntita. ¿Puede repetir lo del, ¿cómo que se llaman? Infografía, gráfico, foro. Gráfico, profe, gráfico, disculpe. Listo. Lo del gráfico, ¿sí? Vamos a hacer, espérense un momentico, a ver si lo tengo acá. ¿Cuál de los dos es el gráfico? Este es el gráfico. ¿Ustedes me están viendo esta? ¿Me están viendo una imagen en la pantalla? Yo no. Estoy viendo ¿No? la guía, profe. Listo, entonces ya les voy a cambiar porque necesito que miremos y de una vez le despejo la duda al caballero.
Esto que estamos viendo aquí es un gráfico. Es un gráfico relacionado hacia la negociación colectiva, ¿sí? Es una idea, entonces aquí me están hablando de trabajadores, ¿sí? Estamos hablando de diferentes tipos de negociaciones que hay, de organizaciones, cómo se da. Entonces, el gráfico, más que tener muchas palabras, las imágenes me deben vender sobre la idea que vamos a trabajar, sobre la negociación colectiva. No sé si está claro o no, o están perdiditos dentro de... Está claro, profe. Este es un ejemplo de un gráfico, ¿sí? Sobre la negociación colectiva. ¿Claro hasta ahí? Marta, ¿le quedó claro el gráfico? Sí, señora. ¿Sí? Jesús, buenas noches. Buenas noches, profesora. Listo, cuénteme, ¿le queda claro un gráfico? Gráfico. ¿O estamos perdiditos? Y mapa mental, topografía, es que son tantos términos. Listo. El gráfico, como su palabra lo dice, se basa más en imágenes y pocas palabras. Pero las imágenes me tienen que ayudar a mí, ¿a qué? A darle sentido a lo que yo estoy buscando dentro de, ¿sí? Esta imagen que les estoy presentando en este momento, entonces aquí me hablan de negociación colectiva, entonces aquí me dicen que hay, qué tipos de negociaciones hay, ¿sí? ¿Quiénes son los que se encargan de hacer parte de los trabajadores están involucrados dentro de eso? Es un gráfico sobre una negociación colectiva, ¿sí? El gráfico me tiene que dar a mí como esas pautas para yo entender, ¿sí? ¿Sí está claro o todavía estamos perdidos? Bueno, cuénteme, Jennifer. Pues por mi parte ya está claro. Listo. Jesús, ¿cómo va? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a desarrollar el tema y cuando tengamos que entrar a la negociación colectiva, a lo que les están pidiendo a ustedes, entonces empezamos a mirar cómo ese gráfico se puede plantear dentro de lo que nos están pidiendo. Porque ya en la infografía, aunque en la infografía también hay gráficos, la infografía me permite a mí escribir más, o sea, echar un poquito más de carreta, de ayudar, ¿sí? A contar muchísimo mejor. Que la persona que esté viendo, ¿sí? Si de pronto no entiende esos gráficos, una explicación pequeña y concisa, como si estuviera haciendo una cartelera, una diapositiva, pero con imágenes. Hacia allá le apunta la infografía. ¿Listo? Bueno. Por favor, me dicen si están viendo la pantalla. Bueno, muchachos, la clase anterior hablamos acerca de derechos individuales. Hoy, dentro de la ciudadanía laboral y todo lo que nos está compitiendo, dice aquí que vamos a hablar de colectividades, de derechos laborales, pero ya de todos y para todos. Entonces vamos a hablar acerca de importancia, fines y clasificación de sindicatos, además de derechos colectivos, porque una pieza fundamental de los derechos colectivos está fundamentada ¿en qué? En los sindicatos.
Y un sindicato es una organización que agrupa a trabajadores con el objetivo de defender sus derechos laborales y mejorar sus condiciones de trabajo. Estos tienen un papel fundamental en la sociedad moderna, ya que actúan como intermediarios entre quienes, entre los trabajadores y los empleadores, buscando que un equilibrio justo en la relación laboral. Eso es lo que se busca cuando uno hace parte de un sindicato. Entonces aquí nos dice, bueno, muy interesante, muy bonito todo, pero ¿y los sindicatos cómo se clasifican? Milton, ¿usted me ayuda con el primero y el segundo? Señora, Espéreme un momento, digo que me cambié de hoja espectacularmente y me perdí. Eso, para que lo vea mejor. ¿Mejor? señora. Listo. Y más o menos. Dice que se lo amplío otro poquito. No, no, profe, porque estoy en el teléfono, entonces pues no se ve tanto. Ya, Bueno. cualquier cosa yo lo... Dice que cualquier cosa usted lo amplía. Señora. Listo. Dice clasificación de los sindicatos por actividad económica. De empresa, trabajadores de una sola empresa. De industria, trabajadores de diferentes empresas en el mismo sector. Gremiales, trabajadores de un mismo oficio o profesión. Ok. Por ámbito territorial, locales actúan en una ciudad o municipio. Regionales, operan en una región o departamento. Nacionales, presentes en todo el país. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, los sindicatos se pueden clasificar primero por una actividad económica. Entonces, si nosotros estamos en esta empresa, ¿sí? Todos tenemos contratos laborales, ¿m? Entonces nosotros podríamos, ¿qué? Hacer un sindicato. Resulta y acontece que todos somos del área del agro y trabajamos en la empresa, no sé, a ver cómo se puede. El agro y tú, la mejor versión. Nosotros hacemos parte de esa empresa. Pero resulta que en nuestra zona no solamente estoy yo, ¿sí? Sino hay otras empresas y entonces los empleados que tienen la misma razón, es decir, todos trabajamos con el agro, podemos hacer un sindicato. El hecho de que no estemos en la misma empresa no quiere decir que no estemos trabajando en el mismo sector. Y la otra es que mi profesión es ser comunicador social. Yo puedo hacer parte de un sindicato de comunicadores, ¿sí? De la región en donde yo vivo, ¿m? Porque aunque no trabajo en este momento con un medio de comunicación, pero mi profesión hace que yo pueda ser parte de esto. ¿Mm? Y a esto entonces se le suma entonces que hay locales, entonces puede ser en el mismo municipio, otros en la misma región o departamento, otros que son a nivel nacional. Hasta ahí estamos claros las dos clasificaciones que hay hasta el momento de sindicatos. Sí, profe. Listo. Tenemos también que hay por afiliación. Ay, ahora se me perdió ya. Por afiliación de trabajadores que agrupan a empleados o de empleadores que agrupan empleadores para negociar con trabajadores. Es decir, muchachos, un dueño de un restaurante puede estar en un sindicato. Gustavo, un Sí, dueño profe. un dueño de un restaurante puede tener o hacer parte de un sindicato. No, profe, creo yo que no. Listo. Jennifer, un dueño de un restaurante puede hacer parte de un sindicato.
Bueno, como que Jennifer se perdió. Melissa, ¿un dueño de un restaurante puede hacer parte de un sindicato? No creo. Listo, Mm, Melissa dice que yo, no cree. Jennifer, ¿usted cree o no cree? yo creo que sí. Entonces, les voy a explicar qué pasa con el dueño del restaurante. Resulta, acontece que aquí son trabajadores, ¿cierto? Pero aquí los empleadores dice que se pueden agrupar para negociar con trabajadores. Es decir, ustedes han visto que a principio de año o a final de año dice el gobierno, voy a negociar con sindicatos, ¿sí? Con dueños de comercio. Entonces, por ejemplo, ustedes como trabajadores de mi restaurante, Tu Cosita Rica, son más de 25 y pueden hacer el sindicato, ¿cierto? Pero ¿quién vela por los derechos míos como dueño del restaurante? De los impuestos, de todas las cosas que me va a tocar a mí como dueño, ¿sí? Pagar. ¿Y quién puede, como dicen por ahí, quién podrá defenderme? Entonces yo como dueña de un restaurante puedo hacer un sindicato, por ejemplo, con otros dueños de restaurantes, ¿sí? O de comerciantes en este momento del municipio de La Dorada, donde me encuentro. Entonces, podemos hacer un sindicato para que seamos tenidos en cuenta, ¿sí? Y que no nos vayan es que van a subir y ¿quién nos protege a nosotros? A ustedes los están protegiendo y ustedes tienen sus representantes. ¿Y los empleadores, quién los va a defender? Entonces, un empleador obviamente no va a ser el dueño del sindicato del mismo restaurante, pero sí puede hacer parte y sí puede estar dentro de un sindicato. Claro, ¿por qué sí pueden estar allí? Y Sí, después señora. tenemos por finalidad, que son los reivindicativos, porque buscan mejoras laborales, políticos, que influyen en decisiones políticas y están como especializados para esto, o de servicios que ofrecen asistencia legal y otros beneficios para algunos sindicatos. Entonces, hay algunos que se basan en eso. Pero para que nosotros podamos crear un sindicato, tiene que haber unos requisitos básicos. No es simplemente que nos sentemos nosotros, hablemos muy bonito y ya. Mínimo tenemos que contar con al menos 25 trabajadores. Aquí es contrato laboral, no por prestación de servicio. Contratos laborales, entonces contrato a término indefinido, contrato a término fijo, ¿sí? Por obra labor, pero que tengan un contrato laboral. Y aparte de eso, tenemos que hacer unos estatutos en donde haya la redacción de un documento que defina la misión, la visión y las normas internas del sindicato, incluyendo el procedimiento para la elección de líderes. O sea, saber quién va a ser el presidente, el vicepresidente, quién es el tesorero, quién va a ser el fiscal, quién va a ser el secretario. Y los objetivos de un sindicato es, primero, defender los derechos laborales, proteger y promover los derechos de los trabajadores. ¿Qué más dice esto? Negociación colectiva, facilitar acuerdos sobre salarios y condiciones laborales. Representación, actuar como intermediarios entre quienes, los trabajadores y la dirección de la empresa. Poder generar una estabilidad laboral. Entonces yo promuevo la seguridad en el empleo y prevenir despidos injustificados. Que haya una formación y educación, ofrecer programas de capacitación para el desarrollo profesional, de cada una de las personas que hacen parte del sindicato. Y la otra, como normatividad, solidaridad y apoyo mutuo, fomentar un sentido de comunidad entre los trabajadores, un sentido de pertenencia y de apoyo.
es lo que se necesita dentro del sindicato. Ahora, le disminuimos aquí, vamos a hablar de la defensa de los derechos laborales y la negociación colectiva. Entonces, primero los derechos fundamentales, los sindicatos defienden los derechos fundamentales de los trabajadores como el derecho a su seguridad laboral, a su salud ocupacional, a un salario mínimo, a una jornada laboral justa, a las vacaciones y a poder tener una libertad sindical. Lo segundo, cuando hablamos de negociación colectiva, es un proceso fundamental en que los sindicatos representan a los trabajadores. ¿Para qué? Para negociar con los empleadores condiciones laborales justas y dignas para sus trabajadores. El tercer punto, los beneficios para los trabajadores. Los sindicatos ayudan a los trabajadores a obtener mejores salarios, beneficios, horarios de trabajo más flexibles, a que se cumplan las 47 horas que en este momento estamos llevando, ¿sí? Mejores condiciones de seguridad laboral y un ambiente de trabajo más equitativo y justo. Por otra parte, se está trabajando el fortalecimiento de la democracia laboral. Los sindicatos fortalecen la democracia laboral. ¿Por qué? Porque permiten que los trabajadores tengan una voz en las decisiones que afectan ¿quién? A la vida laboral de cada uno de ellos. Dentro de todo esto, ¿alguien me puede decir qué creen ustedes que es una negociación colectiva? ¿Eso a qué suena? ¿O no le suena? Oye, ustedes parece que trabajaran como independientes, no trabajaran con nadie en el trabajo. Mejor dicho, ustedes son esos que trabajan en internet y... Buenas noches. Buenas noches, profe, con Jesús. Ah, yo dije que ya iba a decir, ¿y esto? ¿Qué pasó? Es que me pasé al computador, del teléfono al computador. Listo. Pues, o sea, una negociación colectiva. Sí. Pues un sindicato ya es colectivo, no entiendo realmente qué implica la negociación colectiva, o sea, si es que se juntan diferentes sindicatos o Listo. no lo entiendo ¿Qué porque pues pasa? Ajá, listo. ¿Qué pasa cuando hay, o sea, vamos a qué? A explicarlo un poquito más. Resulta y acontece que Jesús está cansada de la instructora, ¿sí? Y dijo, vamos a montar el sindicato de aprendices del SENA, ¿sí? Entonces digamos que ustedes fueran 25, listo, funcionamos, todo está muy bien, todo está perfecto. Ustedes no están de acuerdo con la cantidad de horas y cómo la instructora está impartiendo la formación, ¿sí? Entonces, cada vez que entramos hay un problema, es que yo no entiendo. Entonces, yo ya decidí, pues fácil, ya no quiero saber nada de ustedes. Pues miren a ver qué hacen, al fin y al cabo yo calificaré, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que busca el sindicato? Primero, ya hay un conflicto, porque ni yo entro en razón, no los quiero escuchar, no les voy a dar la posibilidad de que entremos a negociar, sino yo ya les dije para cuándo era el plazo, cómo calificado, si les gusta bien, si no, también, ¿sí? Por ponerlos en términos y en un contexto que estuviéramos viviendo en este momento. Pues resulta que acontece que para que se pueda dar una negociación tiene que haber un conflicto, ¿sí? O sea, tiene que haber algo que no nos esté gustando y que aparte de eso no solamente incomode a Jesús, sino que también incomoda a varios de la formación. Entonces, se reunieron y resulta que el representante legal es Milton. Y Milton llegó y dijo, bueno, tenemos que entrar a hacer algo, hay que enviarle una notificación. Entonces hablaron con el gestor tampoco. Entonces ustedes dijeron, no, vamos a ver qué, vamos a entrar a una negociación
Doña Ivonne, no le volvemos a entrar a clase, pero necesitamos, mire, esto es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿ustedes qué me pedirían a mí? ¿Qué les gustaría pedirme? Si estamos en esa tónica de sindicatos y de conflictos y de problemas laborales. Usando mucho Pues, tiempo, profe. Espéreme un momentico, Gustavo. Jesús, ¿usted qué me pediría? pues si el conflicto se genera en la inaccesibilidad pues a las solicitudes que hace uno, como por ejemplo ampliación de plazos o cosas de esas, pues uno podría pedir incluso si hasta el cambio, ¿no? Listo. Cambio. ¿Qué más va a pedir? Gustavo, ¿usted qué quiere pedir? Gustavo, ¿qué le gustaría pedir? Ahora Gustavo no quiso pedir. Milton, ¿usted qué le gustaría pedir? Ahora ni... Jesús, usted es el único que está contra mí. Milton, ¿usted qué le gustaría pedir en este caso? Ya pidieron mi cabeza. Listo. ¿Qué más van a pedir? Mejoran el ¿Será que- contrato, profe. ¿Pero de quién? ¿De ustedes o el mío? El mío, obviamente. Ok. Entonces, para tener claro algo, muchachos, entonces, primero, para que exista una negociación, lo primero que debe haber es un conflicto, ¿cierto? Aquí ya tenemos un conflicto porque su jefe inmediato no quiere o su instructor no quiere colaborar en ninguna cosa y por más de que ustedes les han dicho, le han escrito, entonces se habla con el gestor, pero pues como que tampoco hay una. Entonces vamos a entrar y a mirar cómo entramos a negociar y entonces ustedes le llegan y le envían el pliego de peticiones o lo que ustedes necesitan para poder solucionar esto, ¿sí? Entonces yo tengo un plazo, cierto término, para poder contestar ese pliego de peticiones que ustedes tienen. O llegar a un acuerdo y decir, listo, esto es lo que nosotros pedimos y solicitamos que Milton, que es el representante legal, y la instructora se reúnan y empiecen a mirar cómo poder solucionar y ver si ese pliego de peticiones que ustedes están exigiendo se puede o no se puede dar, bajo qué parámetros se pueden dar, ¿sí? Y una de las cosas que debemos tener muy claro, y sobre todo en el derecho laboral, muchachos, es que es como si ustedes, por ejemplo, en este momento necesitaran y el problema también fuera de Internet, ¿sí? Entonces, no, es que necesitamos que, además de todo eso, porque el problema con la instructora es que muchas veces no tenemos cómo conectarnos y necesitamos Internet. Y eso va dentro del pliego de peticiones. Y yo me quedo mirando y digo, listo, ustedes necesitaban Internet. Para cada aprendiz se le va a dar 2.500 pesos para recargar el celular en las clases de la instructora. ¿Ustedes cómo se sentirían? ¿Ustedes creen que esos 2.500 son justos dentro del área de conectividad? ¿Ustedes merecían que les dieran 2.500 pesos de conectividad a cada uno? ¿Por clase? Sí, por clase, pero conmigo, no más. Profe, obviamente uno quisiera que le dieran más, pero no, nunca, nunca va a haber. Pero se les hace justo que les dieran 2.500 pesos por clase conmigo. Pues no es lo justo, profe, no es lo justo. Jesús, ¿se le hace Pues justo?
Pues, profe, lo que pasa es que si el problema de conectividad existe con usted, pues debe existir con las demás áreas, entonces no sería suficiente. Claro, pero es que aquí y allá es donde yo voy, como el problema era conmigo, como todo, primero ustedes no dejaron claro que el problema de conectividad, qué necesitaban en el área de conectividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, necesitamos recargas, no sé, de 50,000 pesos que incluyan 7 gigas, no sé qué, para podernos conectar, porque es una problemática que se da no solamente con la instructora, sino, entonces, cuando yo entro a una negociación colectiva y cuando yo voy a pedir algo, yo tengo que saber pedir. O sea, hasta la marca, ¿cuántos gigas necesito? Ah, ¿ustedes quieren echar a la instructora? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Ella acaso no está haciendo cumplir el reglamento? Es que a uno no lo echan porque sí. Todo tiene un debido proceso y todo, cuando uno está en un sindicato y cuando uno está en una negociación colectiva, muchachos, todo lo tiene que especificar. O sea, uno no puede suponer que el otro le entienda lo que, o asumir la posición de Milton, pues no es lo justo, Instru, pero sí fue lo que nos dieron, ¿sí? Es que usted no supo pedir. Diga, necesitamos tantas cosas, necesitamos que la instructora se siente, pueda negociar, nos dé la posibilidad de que las entregas se hagan así, así. No estamos desconociendo que tenemos que entregar todas esas evidencias, pero sí lo que estamos haciendo es que entremos a negociar, pero ella no deja. Entonces, todo eso, cuando se trabaja y cuando hay un sindicato y cuando hablamos de derechos laborales, todo tiene que quedar muy claro y muy especificado. Entonces, claro, cuando vamos a entrar a una negociación colectiva, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener al representante del sindicato y vamos a tener al empleador. Pero el representante del sindicato tiene que conocer muy bien la situación y aparte de eso, tiene que saber qué es lo que se le está pidiendo, cómo y por qué estoy justificando de que necesito eso y no otra cosa. Para que no me vayan a salir, no, es que usted dijo que un termo, y me vienen con esto, y yo me imaginaba el termo de café, ¿sí? Con dispensador. Es que usted dijo que un termo, y eso fue lo que mandaron. Y aparte de eso, yo creía que era un termo así de grande. Y resulta, muchachos, que me mandaron un termo así de chiquito. Entonces, una cosa es lo que yo pido y otra cosa lo que la otra persona pueda interpretar. Entonces, por eso, cuando hay una negociación colectiva, es pieza fundamental saber cuál va a ser el pliego de peticiones. Claro, en el área de negociación colectiva, ya de qué estamos hablando y la importancia que tiene, Jesús. Sí, o sea, sí, es para resolver un conflicto, más que todo por medio de un pliego de peticiones. Exactamente. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que busca generalmente el sindicato. Decir, bueno, nos tienen que subir el próximo mes el sueldo o nos tienen que hacer, mire, esto es lo que necesitamos, esto es lo que nos hace falta, esto es tal cosa, ¿sí? Para poder entrar a una negociación entre los trabajadores y el empleador. Listo. Vamos a seguir entonces con nuestra línea. Entonces aquí tenemos mejorar las condiciones laborales y salariales, promover la estabilidad en las relaciones laborales y facilitar la resolución de los conflictos. Tenemos tipos de negociación. Hay negociación individual, ¿sí? Por ejemplo, en un caso en donde resulta, y aquí viene la pregunta, todos trabajamos en mi restaurante, pero resulta que Jesús es mi gerente financiero y Gustavo es mi gerente administrativo.
Pero resulta y acontece que Gustavo gana 5 millones y Jesús gana 4.800.000. Y entonces empezamos a ver una pelea, entonces van para donde el sindicato y dice que cómo es posible, que mire, que por qué el uno gana 4.800.000, porque este gana 5 millones. Ahí deberían los dos ganar lo mismo, pregunto yo. Y aparte de eso, yo como dueña del chuzo me estoy ganando 10 millones de pesos. ¿Es justo que yo me gane 10 millones, que Gustavo se gane 4.800.000 y que Jesús se gane 5? Pues yo creo que eso depende, profesora. Porque depende de la inversión que hace el dueño del restaurante y asimismo se esperan unas rentabilidades, ¿no? Sí. De pronto entre los dos puestos de gerencia también uno, o sea, ahí sí no sabría, pues sería como de la misma categoría, pero tendría que ponderar también uno de pronto las actividades, las responsabilidades que pueden hacer que haya una diferencia salarial. Puede ser, como puede que sea injusto, eso sí, tocaría mirarlo al detalle. Entonces aquí tenemos un pequeño inconveniente. Resulta y acontece que hay algo dentro de la empresa que se llama un organigrama, ¿cierto? Entonces resulta y acontece que dentro del organigrama dice que el dueño, pues aparte de ser el que pone la plata, ¿sí? Debe tener, y tiene una experiencia y tiene ciertas cosas y tiene que, entonces por eso se gana los 10 millones. Listo. Pero resulta y acontece que en el organigrama dice que la responsabilidad que tiene Jesús es un poco más alta que la que tiene Gustavo. Y por eso dentro del organigrama se especifica que Jesús debe ganar esos 200.000 o esos 500.000 pesos más que Gustavo. Entonces, por ejemplo, en esos casos, cuando hay un organigrama, cuando algo está a la misma par, no entra el sindicato a decir, pues es que ya está estipulado, hay ciertas cosas y se van a respetar dentro de, porque el sindicato también hizo parte a la hora de revisar ese organigrama y de mirar que las cosas estuvieran así. Pero también hay el caso en que yo como dueña o usted como gerente, Jesús, que se está ganando 5 palos, resulta que acontece que tiene a Marta de asistente. Marta es la que le hace a usted el 99.9% de las cosas. Lo único que usted hace es firmar, ¿sí? Pero ella es su asistente, su mano derecha, lo mejor. Pero resulta que ella se gana 2,5 millones de pesos, no más. Y Marta está bravísima, porque es que ella debería ganarse los 5 millones que se gana usted. ¿Se podría? Pues vuelve a haber una situación en que hay una formación, hay unas situaciones que hace que haya un diferencial que se reconoce, ¿cierto? El hecho de ser, puede que una persona haga mucho trabajo material, pero digamos que ese desempeño profesional, o sea, esa formación tiene un valor que se reconoce en cuanto a la vida laboral. Entonces, que la secretaria, que el asistente llegue a alcanzar al jefe es difícil. Que si puede ganar ser un más justo, pues también podría, pero digamos que no se podrían equiparar por diferentes situaciones de formación, ¿no? Entonces, en esa área, por ejemplo, una apelación del sindicato para que a Marta le den el sueldo suyo no estaría dentro de los parámetros. ¿Por qué? Porque es que usted ha estudiado muchísimo más, aparte de eso tiene más experiencia y lo peor del caso, si Marta se equivocó, usted firmó un papel que no tenía que firmar y se abre una investigación, ¿la investigación es para Marta o para usted? Para el que firma. Exactamente. Marta dice 1, 2, 3 por mí, salvo patria, y aquí no ha pasado nada. Pero la investigación
y la responsabilidad es para Jesús. Entonces, eso es lo que se paga en este tipo de puestos y por eso hay un organigrama y por eso, ¿sí? Se trabaja de esa forma. Diferente a que Marta y Jessica son asistentes, entonces Marta es su asistente, Jessica es la de Gustavo, pero resulta que acontece que Jessica gana 3 millones y Marta solamente 2,5 millones. Aquí si hay no es justo porque las dos están dentro de una asistencia, tienen lo mismo, pero a una se le está pagando menos que a la otra. O le mejoramos las condiciones laborales a una, o vamos a tener problema y esto sí podría revisarse con el sindicato. Esos son los casos en donde se puede revisar, pero cuando mi secretaria quiere el mismo sueldo mío, no, porque es que tampoco me permite y mi organigrama y el objetivo de la empresa no me va a permitir ese tipo de cosas. ¿Claro ese pedacito? Listo. Por otra parte, entonces ya hablamos de la negociación colectiva, que es lo que venimos hablando, y las características de la negociación colectiva es que bilateral involucra representantes de trabajadores y empleadores. Formal es que se lleva a cabo siguiendo procedimientos establecidos. No es simplemente que llegue allá mi representante y ya, sino que todo se debe hacer con un debido proceso. Regulado, se deben respetar las leyes laborales vigentes. Un objetivo común busca mejorar condiciones de trabajo y los beneficios de los trabajadores. Y lucha también por una continuidad porque establece un proceso de diálogo y revisión de acuerdos. Y por otro lado, la promoción de la OIT, que creo que ustedes ya han oído de ella, que es la Organización Internacional para el Trabajo, que fomenta la negociación colectiva como un derecho fundamental. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones laborales, establecer un marco para la paz social y proteger los derechos de los trabajadores y promover la equidad en el lugar de trabajo. Aquí ya tenemos la definición como tal, el propósito principal del convenio, que es asegurar la estabilidad en la relación laboral, garantizando derechos y obligaciones para ambas partes, y los elementos fundamentales, que no los alcanzo a ver. ¿Ustedes me pueden ayudar? ¿Alguien que me ayude a leer los elementos? Que es que no los alcanzo a ver. Los convenios colectivos de trabajo suelen incluir cláusulas sobre salarios, horarios de trabajo, vacaciones, seguridad laboral, procedimientos disciplinarios, participación en beneficios y otras condiciones laborales. Muchísimas gracias. Entonces, ahí tenemos definición, propósitos y los elementos fundamentales que están identificados dentro de un convenio colectivo. Ahora vamos a hablar de la libertad sindical como un derecho fundamental. El derecho a la asociación, en la Constitución Política del 91 tenemos el artículo 39 que nos está respaldando, y aparte de eso, el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla acerca de que la libertad sindical es un derecho fundamental que protege el derecho de los trabajadores a unirse libremente a sindicatos o a formarlo. Yo tengo todo el derecho, señores, de decir yo no quiero ser parte de un sindicato, o tengo todo el derecho de hacer parte de ellos y nadie me puede decir que sí o que no. Es decisión mía, es un derecho que yo tengo. La libertad sindical está protegida por la ley y los tratados internacionales, y los gobiernos deben garantizar que los trabajadores puedan ejercer este derecho sin temor a represalias. Otra vez. Ahora se volvió a esconder. Profe, Dígame. Importancia para la democracia. ¿Alguien me ayuda con la libertad para la democracia? no. Que no me deja ese pedacito. La libertad sindical es fundamental para la democracia, ya que permite que los trabajadores tengan una voz en las decisiones que afectan sus vidas laborales. Perfecto, muchas gracias.
Listo. Y ahora hablamos de igualdad y justicia. La libertad sindical contribuye a la igualdad y a la justicia social, asegurando que los trabajadores puedan defender sus derechos y negociar en igualdad de condiciones con los empleadores. Conflictos laborales, entonces, lo que estábamos hablando ahorita, un conflicto laboral es un desacuerdo entre empleados y empleadores o entre los mismos empleados que surgen en un entorno de trabajo por cuestiones como condiciones laborales, salarios, despidos o incumplimientos de contrato. Tipos de conflictos laborales se pueden identificar en individuales o colectivos. Los individuales afectan solamente a un trabajador, ¿sí? Y son cuestiones muy particulares, mientras que los colectivos involucran a un grupo de empleados y están relacionados con temas más amplios como convenios colectivos o condiciones generales de trabajo. Para resolverlos se utilizan métodos como negociaciones, mediación, arbitraje o en casos extremos, que es para donde vamos, huelgas o demandas laborales. Ahora llegamos a un punto espectacular, el derecho a la huelga. Es el derecho que los trabajadores tienen a suspender sus labores colectivamente para exigir mejoras de condiciones laborales o reclamar cumplimiento de acuerdos. Es su último recurso para poder lograr la protección de sus derechos. Entonces, condiciones para ejercer la huelga. Debe ser votada por la mayoría de los trabajadores. Usted le debe notificar a su jefe que va a hacer huelga mínimo 10 días antes. Permitida solo para conflictos colectivos. O sea, no porque a mí no me pagan, yo voy a hacer huelga, no. Y está prohibido en servicios esenciales como los servicios públicos y la salud. Normas que los amparan, la Constitución de Colombia, el artículo 56 y el Código Sustantivo del Trabajo, además en los convenios internacionales como el convenio 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, tengo otra pregunta. Jesús, cuénteme. Esa situación de las limitaciones en los servicios públicos y como la salud, por lo menos al gremio de la salud sí lo ha afectado extremadamente, o sea, es un gremio que, pese a lo que las personas creen, es un gremio bastante maltratado, tercerizado, deslaboralizado, ¿sí? Y Hay precarización también en siempre el gremio. siempre se piensa pues que no se puede decir nada porque inmediatamente es ilegal. Y de verdad que es una situación pues compleja. No sé cómo es en los servicios públicos, pero en salud sí es bastante maluco. Es muy Eh, parecido. Es muy parecido y mire que dentro de una de las prohibiciones o dentro de lo que se dice es que usted no puede afectar el área de la salud y usted no puede estar en una protesta porque es que ¿cuántos se le van a morir? Porque de su trabajo también es responsabilidad la vida de otros. sí, sí, pero eso ha servido para que nosotros estemos en condiciones muy difíciles laborales. Sí, El trabajo, como dicen, debe dignificar al ser humano. Y el trabajo de nosotros realmente es bastante esclavizante. Nosotros no tenemos vacaciones, Navidad, Año Nuevo, nada, y es muy complicado uno cuadrar una salida, es muy difícil. Realmente uno vive más en los hospitales que en las es que casas, y en su de misma hecho nosotros casa. tenemos unas tasas de divorcio y de separaciones altísimas. Nosotros somos bastante inestables porque nuestro trabajo es bastante maluco. Sí, o sea, no es nada agradable y aparte de eso, una de las cosas y dentro de lo que se está buscando, porque tampoco es que haya una garantía laboral en donde haya una contratación laboral, ¿sí? Porque también tenemos mucha población fluctuante en el área de contratación, de prestación de servicio. Entonces, ahí también se ve afectado mucho el trabajo y el sobretrabajar de muchos prestadores de servicio.
¿Mm? De todas formas, y revisando lo que se está presentando aquí, muchachos, es que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y quiero revisarles la guía para que miremos algo antes de como de cerrar esto, es que nosotros, dentro de la pregunta que les iba a hacer es, generalmente las huelgas se hacen porque la gente no quiere trabajar. ¿Ustedes creen que la gente para el trabajo y dice, no, por ejemplo, Jesús, mañana no voy a ir al hospital y no vamos, y vamos a parar eso? ¿Es así de fácil parar un hospital? Y se hace una huelga porque sí, porque yo quiero, y hasta que no me cumplan. No, ¿Por qué, Melissa? porque tiene que haber como un problema global, un problema entre el grupo entre un problema grande, ¿no? No Sí, puede ser cosas, sino tiene que ser algo verdaderamente problemático o que esté tal vez vulnerando los derechos de los trabajadores. que estén afectando a la mayoría. Listo. Digamos que está el problema, Melissa. Pero yo puedo, digamos, estamos con un problema donde trabajamos, todos trabajamos en la misma parte. Nosotros mañana podemos llegar a las 6 de la mañana y hacer una huelga. Depende del problema. A mí me parece. Sí, profe, claro que puede. Bueno, entonces se Yo nota que no creo me que escucharon. Profe, sí puede, pero que cuántos enfermeros han hecho huelga porque no les pagan y paran y paran. He visto Pero muchos es que, casos, profe. pero es que aquí hay una cosa, o sea, que usted no sepa que ellos ya notificaron, porque recuerden que una huelga, primero, una de las condiciones para que usted pueda hacer una huelga es que usted le tiene que notificar al sitio donde usted trabaja que le va a parar la institución. ¿Sí? Ese es el último recurso de que dentro del conflicto que tenemos, dentro de que las cosas que estamos tratando de llegar a la negociación, ¿sí? Y llegar a un convenio y decir, este es nuestro acuerdo y no se pudo, lo último que yo hago es parar la empresa. Pero yo le tengo que notificar al dueño de la empresa que se la voy a parar, mínimo con 10 días de anticipación. ¿Y por qué con 10 días de anticipación mínimo? Porque es que podemos en esos 10 días entrar y terminar la negociación y evitar que ese día 10 me pare la empresa. Entonces, si ustedes no le notifican al dueño de la empresa que se la van a parar, inmediatamente su huelga es ilegal y pueden ir y decir pico y chao. Porque una huelga sí se notifica. Una huelga es para hacer exigir mis derechos, porque he hablado de convenio, teníamos un conflicto, hemos tratado de hacer una negociación, mirar el pliego de peticiones, llegar a un acuerdo y no se ha podido. Esa es la última instancia a la cual yo recurro. ¿Para qué? Para que mis derechos se puedan valer. Claro, hasta aquí. Y miramos que definitivamente utilizar la huelga no es que estemos bravos, no. Tenemos que, todo el conducto regular lo tenemos que utilizar y el último recurso ya es la huelga y la notificamos como mínimo con 10 días. Claro, ese pedacito. Para que empiecen a decir abajo, abajo, abajo. O sea, si me van a hacer huelga, me notifican con 10 días de anticipación. ¿Listo, Jesús? sí, sí, señora. Además que yo pienso que es función de los trabajadores y los empresarios proteger la fuente del ingreso. Entonces no puede entrar uno así porque sí a parar la empresa que es la que le da a uno el sustento. Digamos que ¿Cuánto me vale un día de no tendría que ser trabajo? como un último recurso, pues cuando no se ha logrado llegar a un acuerdo por diferentes métodos, porque pues en últimas, como le digo, es función de todos proteger las fuentes de trabajo y no cerrarlas. Exactamente. Esa es una muy buena explicación. Usted lo ha dicho muy claro.
Entonces, es posible que personas con diferentes, todo lo que está aquí, muchachos, rosadito, en las diapositivas que les mostré, está resuelto. Ya hay algunas cosas, por ejemplo, ¿cuál es el panorama de Colombia en cuanto a los derechos sindicales? Eso ya es una cuestión más de opinión, más de ustedes que creen, ¿sí? Que dárselas, pues, en una respuesta. Lo que pasa es que Colombia está así, los sindicatos, es algo ya muy personal. Pero ya como tal, con el material que ustedes tienen en este momento, ahora se me perdió la guía, ¿sí? Podemos responder esto. Hablamos de negociación colectiva. Entonces aquí me hablan de qué tipos de negociación existe, que ya las vimos, cuáles son las características, la finalidad y qué promueve la OIT. Todo eso lo vimos en las presentaciones. Ahora vamos a hacer un gráfico. Entonces, empecemos a mirar. ¿Dónde está el gráfico aquí? Creo que es este. Me permiten un momentico, voy a mirar a ver si puedo mostrarles el gráfico. Ahora sí. Entonces, aquí ya tenemos el gráfico de negociación colectiva, ¿sí? Y entonces aquí pueden estar los trabajadores, aquí en esta parte ustedes me pueden explicar un poco acerca de los tipos de negociación que existen. Entonces, 3 dibujitos con los tipos de negociación, ¿sí? La finalidad que promueve la OIT a punta de dibujitos, ¿sí? Y de cosas muy puntuales. Aquí no hay explicaciones, sino como títulos que con los dibujos me están ayudando a comprender qué es la negociación colectiva. Claro lo que vamos a hacer con la negociación colectiva. ¿Qué es lo que va a tener el gráfico? Sí, profe. Listo, espero. Señora. Sí, señor. Eso está bien, ¿no? Ahora, nos vamos. Dígame. Ok, si ese trabajo es para junio, profe. No, es para de aquí a un año si quiere y podemos entrar a hacer un convenio. Ya le cuento para cuándo, Milton. Entonces, ahora vamos a mirar la infografía. Entonces, en la infografía, ¿qué me pide? Que es el derecho a la huelga, condiciones para el ejercicio del... O sea, ¿qué debe pasar para que haya una huelga? Entonces hablábamos de que había un conflicto, de que mínimo teníamos que tener ciertas cosas, que se hubiera hecho el debido proceso, que es el último recurso que yo voy a utilizar para llegar a. ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Eso lo vamos a ver en una infografía. Y aquí yo debo tener una infografía, ¿sí? Pero aquí, esta me quedó. No de la forma que quería, pero bueno, esperemos a ver. Aquí está el derecho a la huelga. Pero aquí, digamos, aquí donde están estos, aquí sí se puede poner más letra. Sí, esta me quedó sin tanta letra, pero aquí sí se puede poner más definición y menos gráfica. Si es claro lo que tenemos que hacer entonces en cuestión de lo que hay que entregar. Y si se dan cuenta, ¿en qué? En el material de apoyo que les envié ayer y que les envío hoy, ¿sí? Pueden resolver perfectamente la guía, muchachos. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Los escucho. Los escucho. No, ninguna. Perfecto. Entonces, muchachos, la guía se entrega el próximo 9 de abril del 2025. ¿Claro? Sí, señora. Entonces, quedamos claros. Fecha de entrega, guía número 2,
9 de abril. ¿Alguien tiene peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, dudas con lo que tenemos que hacer o con el tema en sí? ¿Ha estado muy complicado? Me asusta tanto silencio. Profe, o sea que está el informe que es el primero, ¿cierto? Sí, lo que vimos El, ayer. el segundo es una infografía. No, lo segundo es responder todas las preguntas que hay, ¿sí? Que van en el foro. La tercera es el gráfico, que es sobre la negociación colectiva. Y la cuarta es la infografía sobre la huelga. Esas son las 4 evidencias que tenemos que subir para este resultado. Y se entregan a más tardar el próximo 9 de abril. Bueno, ahora sí, ahora con la negociación colectiva de la guía 1. Bueno, de la guía 1 ustedes tenían plazo hasta ayer, ¿cierto? Entonces, para que no digan que soy un ser de luz muy maluco, venga, miramos fechas. Esto se negocia es con fechas. Hoy aquí estamos, bellos seres de luz. Hoy es lunes, profe. ¿Hoy es lunes? Profe, hoy es miércoles, profe. Eso sí, hoy estamos a 26. Nuestra próxima sesión es la otra semana, que es el próximo miércoles. Entonces, ustedes tienen plazo para subirme la evidencia. Uno, pues ya, porque hasta el 30 de marzo. Domingo 30 de marzo. Y no es negociable ese plazo. Venga, lo dejo aquí. A lo que es el taller, por y en por. 30, 69, 933, entrega máxima de la primera guía. O sea, ya ahí el que la entregó, no es negociable. ¿Listo? O sea, a los que de pronto no, y a los que ya la entregaron, no se preocupen que yo este fin de semana me pongo a hacerles las sugerencias, a mirar qué tenemos que mejorar y listo. ¿Claras las fechas? Sí, profe. Listo. Máximo este 30. Y esto que está aquí para el 9 de abril. Ya la próxima competencia, que es la que empezamos, el próximo resultado que empezamos el próximo miércoles, ya les digo esa cuándo la tenemos que entregar. También son 4 evidencias de esa. Entonces, para que se vayan preparando física y psicológicamente. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra negociación colectiva? ¿O quedamos así? Profe, ¿qué le puedo decir? No, hasta ahí, déjalo hasta ahí. Listo. Melissa, ¿está claro? Sí, señora. Listo. Cristina, ¿usted qué está escribiendo? ¿Le quedó todo claro? Jessica, ¿está de acuerdo? Sí, señora. Jessica, ¿qué tenemos que entregar el 9 de abril? Un informe. Respondiendo las preguntas. Sí, ¿me está preguntando o le está contando a sus compañeros? El gráfico. Listo, entonces hay que hacer un informe. ¿Qué más hay que hacer? Un gráfico. Sobre el convenio colectivo.
Sí, señora. La infografía sobre el derecho a la huelga y unas preguntas que hay que responder. En el foro. Sí, señora. Listo. Gustavo, ¿le quedó claro? Sí, profe, hasta el domingo hay pasos para entregar el foro y el taller. De el primer resultado. Sí, profe. ¿Listo? Bueno, muchachos, en este momento detengo la grabación